La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado el país durante largos años. Jamás una peste había sido tan letal ni tan pavorosa. La sangre era su encarnación y su sello. La locura del horror rojo. Encabezaba con dolores agudos y mareos súbitos, seguidos de una hemorragia profusa por los poros que ocasionaba la muerte. Las manchas de color escarlata en el cuerpo y en el rostro servían para anunciar la plaga maldita, dejándolo apestado sin el amparo y la compasión de sus semejantes. El contagio, el progreso y la terminación de la enfermedad tardaban media hora en cumplirse. Pero el príncipe Próspero era un hombre feliz, resuelto y sagaz. Viendo que sus dominios habían quedado gravemente despoblados, convocó a 1 millar de caballeros y damas de su corte, y con estos amigos tan pudientes como volubles, huyó al resguardado recinto de una de sus abadías almenadas. Se trataba de un edificio grande y magnífico, construido según la inclinación algo excéntrica del augusto príncipe y protegido por un grueso y alto muro con varios portones de hierro que lo rodeaba por completo. Una vez dentro, los cortesanos emplearon forjas y mazos para soldar los cerrojos. El príncipe había resuelto impedir la entrada o la salida al recinto sin importar los súbitos impulsos de desesperación o de frenesí que pudieran sentir sus moradores. La abadía estaba bien provista. Con tales precauciones, los cortesanos iban a desafiar el contagio de la peste. El mundo exterior podría cuidarse solo. Entretanto, era un desatino entregarse a lamentos o cavilaciones. El príncipe había provisto a sus huéspedes de todos los placeres imaginables: bufones, improvisadores, bailarines de ballet, músicos, y había vino para ayudar a disfrutar de los dones de la abadía. Todas las bondades estaban dentro, tras la seguridad del muro. Fuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el quinto o el sexto mes de su reclusión, el príncipe Próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más extravagante magnificencia. Aquel carnaval fue un espectáculo voluptuoso, pero ruego me permitan describir los salones en los que se celebró, que eran 7, una sucesión espléndida de estancias. En la mayoría de los palacios, esta serie de salones contiguos forma una larga galería en línea recta, pues las puertas dobles se pliegan hacia atrás, quedando casi adosadas a las paredes perpendiculares, permitiendo contemplar sin apenas impedimento el largo corredor que forman los salones encadenados. Aquí el caso era bien distinto, como cabía esperar de la predilección del príncipe por lo insólito. Las estancias estaban dispuestas de un modo tan irregular que la visión no abarcaba más de una a la vez. A la derecha e izquierda había recondos que giraban bruscamente, y en el medio de cada pared se abría una ventana gótica alta y estrecha que daba a un pasillo cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Estas ventanas eran vidrieras cuyo color hacía juego con el tono principal del mobiliario de la cámara en la que se abría. La estancia del extremo oriental estaba tapizada, por ejemplo, en azul, y los cristales de sus ventanas eran de un azul resplandeciente. La segunda cámara tenía los adornos y tapices de color púrpura, y allí las vidrieras eran de color púrpura. La tercera era verde por completo, como lo eran las cristaleras. La cuarta estaba amueblada e iluminada en naranja, la quinta en blanco, la sexta en violeta. La séptima sala estaba cubierta de tapices de terciopelo negro,
plegado sobre el techo y las paredes, cayendo en gruesos faldones sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara singularmente el color de las ventanas no se correspondía con el del mobiliario. Las vidrieras eran de un profundo tono escarlata, el color de la sangre. Pese a la profusión de piezas de oro que adornaban las 7 estancias y que pendían del techo, en ninguna de ellas había lámparas o candelabros. En el conjunto de las cámaras no había luz procedente de bujías ni arañas, pero en los pasillos continuos a la galería, ante cada ventana había un pesado trípode que sostenía un brasero cuyos rayos se proyectaban sobre los cristales tintados e iluminaban brillantemente cada estancia. De este modo se creaban multitud de apariciones fantasmagóricas en colores discordes. Pero en la cámara occidental o posterior, el efecto de la luz ígnea que se derramaba sobre los tapices oscuros a través de las vidrieras de color sangre eran tan espantosamente tétrico y daba una coloración atroz a los semblantes de quienes entraban, que pocos de los huéspedes eran lo bastante audaces como para poner un pie allí. En esta cámara, apoyado en la pared de poniente, también había un inmenso reloj de ébano. El gran péndulo oscilaba con una regularidad sorda y metálica, y cuando el minutero terminaba su circuito y tocaba dar la hora, el pulmón de bronce del reloj emitía un tañido nítido, sonoro, profundo y extremadamente musical, pero con un tono y énfasis tan peculiares que cada hora en punto los músicos de la orquesta se veían obligados a detenerse en mitad de su actuación para escuchar el sonido, y las parejas que bailaban el vals interrumpían sus evoluciones, y durante un instante en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto. Y mientras las campanas del reloj seguían sonando, se veía palidecer a los personajes más atolondrados, en tanto que los de más edad y sensatez se pasaban la mano por la frente como entregados a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas sonaban los ecos de las campanas, las livianas risotadas sonaban una vez más en la abadía. Los músicos se miraban entre sí e intercambiaban risas, como procurando burlarse de sus propios melindres, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no les provocaría otro arrebato semejante. Pero 60 minutos después, o 3600 segundos de un tiempo que vuela, el reloj daba la hora y se repetían el desconcierto, el nerviosismo y las cavilaciones. Pese a estos incidentes, la fiesta fue una ocasión alegre y magnífica. Los gustos del príncipe eran peculiares. Tenía buen ojo para el color y los golpes de efecto. Despreciaba las exigencias de la moda. Pensaba con audacia y compasión, creando composiciones que brillaban con un fiero esplendor. Se podría haberlo tachado de loco. Sus cortesanos sabían que no lo estaba. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para llegar a esa certeza. Con ocasión de esta gran fiesta, el príncipe se había ocupado en persona de elegir los ornamentos de los 7 salones y, guiado por su propio gusto, dio carácter a los disfraces de los enmascarados. Grotescos eran, puedo asegurarlo. Abundaban los resplandores, los brillos, lo picante y lo fantasmagórico, al estilo de lo que se ha podido ver en Hernani, y se veían personajes de aspecto avaresco, con extremidades y protuberancias incongruentes, y quimeras delirantes,
como las ensoñaciones de un loco. Predominaba allí la belleza, el capricho y lo insólito, pero tal exceso podía llegar a repugnar, pues aquella velada tenía algo de siniestro. En la galería que formaban las 7 estancias se agitaba, de punta a punta, una multitud de sueños, y los sueños aquellos se retorcían y contorsionaban, tomando el color de las habitaciones que transitaban, con la música singular de la orquesta marcando el eco de sus pasos. En medio de todo, una vez más, resuena el tañido del reloj de ébano desde el salón de terciopelo negro. Entonces, durante un instante, todos se quedaban quietos y se hace un profundo silencio que sólo quiebran las campanas del reloj. Los sueños parecen haberse quedado helados, como bajo un hechizo que les impide moverse. Pero al desvanecerse los últimos ecos del carillón, que apenas ha durado unos instantes, el rumor de una risilla liviana, apenas contenida, ya parece flotar en el ambiente. Truena la música y los sueños reviven con más agitación que nunca, danzando de aquí a allá, teñidos del color de cada ventana iluminada por la luz de los trípodes. Ninguno de los enmascarados se aventuraba a entrar en la séptima cámara, que se encuentra al extremo oeste de la galería, pues está bien entrada la noche y brilla una luz más roja en los cristales de color sangre, y la negrura de las cortinas de terciopelo da pavor. Y quien posa el pie sobre la oscura alfombra satinada oye el reloj de ébano, cuyo solemne tañido conmueve más que cualquier sonido que puedan oír quienes se entregan a los lejanos placeres de los demás salones. Los otros salones estaban densamente poblados y en ellos latía febrilmente el espíritu de la vida. El jolgorio siguió bulliendo como un océano arremolinado hasta que al cabo de las horas comenzaron a sonar las campanas de medianoche del reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y las evoluciones de los enmascarados que bailaban se interrumpieron, y hubo una parada incómoda de todas las cosas como antes. Pero ahora eran 12 los tañidos que debía dar el reloj, y así sucedió que quizá fueran de naturaleza reflexiva los pensamientos de los enmascarados más meditabundos entre los que allí se deleitaban. Y así sucedió también que antes de acallarse los últimos ecos del último carrillón, muchos de los de allí presentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido el rumor de esta nueva presencia, de los labios de todos los invitados brotó al unísono un murmullo de asombro que pronto se tornó en pavor y espanto. En una asamblea de personajes fantasmagóricos como la que acabo de describir, cuesta imaginar que una aparición originaria pudiera haber provocado ese sobrecogimiento general. La licencia de aquella máscara era casi infinita en lo referente a los disfraces, pero el personaje en cuestión había superado con su atuendo al mismísimo Herodes en crueldad, extendiendo los términos que marcaba la liberalidad magnánima del príncipe. Hasta en los corazones de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Hasta los seres más perdidos, para quienes la vida y la muerte son el mismo juego, saben que hay asuntos con los que no se puede jugar. Ciertamente toda la concurrencia allí reunida percibía en lo más hondo de su ser que el vestuario y el porte del desconocido no revelaban ingenio ni decoro.
El sujeto alto y demacrado estaba envuelto de la cabeza a los pies en una mortaja fúnebre. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más minucioso se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Pese a lo cual aquel gentío bullanguero podría haber soportado y aun aprobado tal tétrica parodia, pero el enmascarado había ido tan lejos como para asumir la apariencia de la muerte roja. El sudario estaba salpicado de sangre y la amplia frente, así como las facciones del rostro, lucían las manchas características del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron sobre aquella figura espectral que ahora, con un movimiento lento y solemne, como para dar más relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, en un primer momento se sobrecogió con un escalofrío de terror o rechazo, pero al instante el rostro le enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, apremió con voz ronca a los cortesanos más próximos. ¿Quién osa insultarnos con esta burla blasfema? Prendedlo y quitarle la máscara para saber quién habremos de colgar en las almenas al alba. Cuando el príncipe Próspero pronunció estas palabras, se hallaba en la cámara del extremo oriental de la galería, la estancia de color azul. Su voz rotunda tronó con claridad en las 7 salas, pues el príncipe era un hombre valeroso y robusto, que había mandado cesar la música con una señal de su mano. Como digo, era en el salón azul donde se hallaba el príncipe en aquel momento, acompañado de varios cortesanos de semblante pálido. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron amago de encaminarse hacia el intruso, que se hallaba también cerca del príncipe, a quien ahora se aproximaba con paso deliberado y majestuoso. Pero la indecible apresión que la insana apariencia del enmascarado había causado en los cortesanos motivó que ninguno alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó a apenas 1 metro del príncipe, y mientras la concurrencia retrocedía unánime como un solo ente desde el centro de la galería hacia las paredes, el desconocido se abrió camino sin obstáculo, con el paso solemne y mesurado que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, y de esta a la blanca, logrando llegar desde allí a la violeta sin que nadie hiciera amago alguno de impedirlo. Fue entonces cuando el príncipe Próspero enloqueció de ira y de vergüenza ante su propia cobardía. Se lanzó a la carrera por la galería que formaban las 7 estancias sin que nadie lo siguiera, dado el tremebundo pavor que de todos se había apoderado. Empuñaba una daga desenvainada y llegó con veloz ímpetu a 1 metro de distancia del enmascarado fugaz, que ante la pared del fondo de la estancia de terciopelo se volvió de repente para enfrentarse a su perseguidor. Sonó un grito penetrante y la lustrosa daga cayó sobre la negra alfombra de terciopelo, en que al instante se desplomó muerto el príncipe Próspero. Poseídos del feroz atrevimiento de la desesperación, una multitud de cortesanos disfrazados se abalanzaron hacia el salón negro, pero al apoderarse del enmascarado, que se mantenía erguido a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con un espanto indecible al descubrir que la mortaja y la máscara cadavérica que habían atrapado con tanta rudeza
no contenían ninguna forma tangible, y así supieron que se hallaban ante la muerte roja, llegada en plena noche como un ladrón, y uno tras otro fueron cayendo los alegres enmascarados en las salas salpicadas de sangre donde habían pasado horas bailando, y todos iban quedando petrificados, muriendo en la desesperada postura de su caída final. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último cortesano feliz, y las llamas de los trípodes se apagaron, y las tinieblas, la peste y la muerte roja lo dominaron todo.